Buenos días a todos ahí en Costa Rica. Lamento mucho no estar ahí en persona. Quería hablar sobre un tema que, aunque parezca muy local, es muy global. Y es el tema de cómo construir una empresa en la cual transformas a tus enemigos en tus socios. Es un poco la historia de FON, que ahora es la red Wi-Fi más grande del mundo, con más de 3 millones de puntos. Nuestros seguidores, como empresas como T-Mobile, tienen 70.000 puntos. Estamos creciendo más que un T-Mobile por mes. Y la pregunta es cómo llegamos a donde estamos aquí desde España, que podría ser lo mismo en Buenos Aires, que podría ser lo mismo en Costa Rica, que podría ser lo mismo en México. Es decir, cómo se hace una empresa global desde un lugar que no es Silicon Valley. Este es un mensaje especialmente para emprendedores o para gente que quiere montar su empresa a nivel global, quizás desde Costa Rica, y cree que se tiene que ir a vivir a Silicon Valley. Nosotros, cuando empezamos FON, tuvimos la idea de que se podía compartir un poco de ancho de banda en tu casa y navegar gratis por todo el mundo, que podíamos crear una red de routers que compartieran señal Wi-Fi a nivel global. La gente de Google estuvo muy interesada y nos invitaron a Mountain View a presentar la idea. Fuimos desde España con el equipo que había aquí y Sergey, el fundador de Google, me dice, bueno, me imagino que si te financiamos te vas a venir aquí a Silicon Valley. Y yo le dije que no, que nos íbamos a quedar en Alcobendas, cerca de Madrid, donde estamos. Y entonces me dijo, pero dime una sola empresa que ha salido de España y ha triunfado a nivel global. Y yo lo miré y le dije, FON es la empresa. Con un poco de arrogancia, esa arrogancia argentina que me caracteriza, aunque viva hace mucho en España. Y él lo aceptó y nos quedamos aquí. Pero luego tuvimos unos nuevos enemigos. Los enemigos parecían ser las redes 3G que se construían, y que parecían ser las enemigas de la señal Wi-Fi. Pero el resultado fue muy diferente. Es decir, lo que ocurrió aquí fue que nuestros enemigos se transformaron en nuestros socios. Hoy en día trabajamos con SoftBank en Japón, trabajamos con numerosos socios como Vodafone, SFR. Esta gente que eran los enemigos del Wi-Fi se dieron cuenta cuando surgieron todos los teléfonos, los smartphones, los iPads, que necesitaban más ancho de banda, que el ancho de banda que ofrecía el 3G no era suficiente. Se dieron cuenta que ellos vendían una conexión, vendían un producto, el iPhone, y después cuando la gente quería ver una película o la gente quería ver un vídeo, el iPhone les decía, tienes que buscar una señal Wi-Fi, tienes que buscar una señal Wi-Fi. Y la gente se sentía defraudada, desilusionada. Decían, me venden un producto que se supone que es maravilloso, pero cuando yo quiero que sea realmente divertido, es decir, cuando yo quiero música, quiero juegos, quiero series de televisión, quiero películas, ese producto me dice, tienes que buscar una señal Wi-Fi. Pero los operadores móviles no estaban vendiendo redes Wi-Fi y estaban cobrando 30, 50 dólares, euros por mes y estaban de alguna manera dejando a la gente desilusionada y mal. Entonces lo que ocurrió fue que esos operadores nos vinieron a ver, especialmente en Japón, fue donde tuvimos nuestro primer gran éxito con SoftBank, que hoy en día todos los iPhones que se venden en Japón vienen con una fonera que es este producto que nosotros tenemos. Ahora un mensaje para Latinoamérica. No hemos salido aún en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque una empresa cuya facturación crece como ha crecido la nuestra, de 5 millones de dólares a casi 40 millones de dólares el año pasado y que este año
alcanzaremos los 80, necesita enfocarse en los mercados que son de fácil acceso. Y el problema de Latinoamérica es que está fragmentado y además hay mucha corrupción. A nosotros nos pasó que enviamos estas foneras a la Argentina y nos pidieron sobornos y tuvimos que volver con estas foneras a España porque claramente no pagamos sobornos. Y así estamos, que no hemos entrado. Entonces los países más transparentes de Latinoamérica, como Costa Rica o como Chile, son mercados muy pequeños. Y los países grandes, como México, Argentina, Colombia, son lamentablemente aún corruptos. Es como una costumbre pagar un pequeño soborno, porque lo que nos pedían eran solo $2.000 para hacer entrar las foneras. Pero es una cuestión de ética. Más allá del tema de los sobornos, hay otro problema, que es un problema de permisos. Las foneras se aprueban para Europa, para Estados Unidos. En Latinoamérica no las podemos hacer entrar porque cada gobierno nos pide una certificación. Nosotros somos una empresa de 60 empleados. No podemos estar tratando con el gobierno de Costa Rica, el gobierno de México, el gobierno de Nicaragua. Entonces lo que le pasa a los países latinoamericanos es, por tener estas burocracias, los startups tienen mucha dificultad para entrar, porque necesitan tener una red de burócratas, una red a veces de burócratas que sobornan, y es muy difícil para un startup operar así. Entonces, si entran por Internet, como entran nuestros socios Google, nuestros socios Skype, que también son inversores en FON, no hay problema, porque eso entra por Internet. Pero cuando uno quiere traer un producto físico, ahí es cuando se produce el problema. Entonces, lo que nosotros esperamos es poder entrar eventualmente en Latinoamérica, pero también esperamos que Latinoamérica de alguna manera cambie, y está mejorando. Es decir, Argentina está mejorando, el camino a la transparencia está ocurriendo. Lo que sería muy bueno es que Latinoamérica tuviera, como Europa, un mercado común, en el cual nosotros aprobamos las foneras para un país y las tenemos en todos los países aprobados. Y luego está el tema de los resentimientos. Por ejemplo, nosotros tenemos socios en Francia, socios en Portugal, socios en Inglaterra, pero aún no tenemos socios en España. Es curioso, es como que nadie es profeta en su tierra. Aquí no hemos logrado tener éxito. Un poco eso es por las empresas que yo hice antes, Yastel, Ya.com, que siempre lucharon contra Telefónica. Nuestro socio natural tendría que ser Telefónica, como es en Inglaterra, por ejemplo, British Telecom. Pero también está la personalidad latina, el tema del resentimiento, el tema de que si yo luché contra ellos antes, ¿cómo voy a ser socio ahora? Así que el último país en el que nos queda por conquistar es el nuestro, el que estamos aquí, es España. Pero por ahora disfrutamos de la conectividad que tenemos en Japón, que tenemos en el Reino Unido, que tenemos en otros países. Esperamos entrar también a Estados Unidos y esperamos lograr seguir transformando a nuestros enemigos en nuestros socios. Cualquier pregunta me la pueden enviar a martin@fon.com y agradezco mucho que me hayan escuchado. Muchos saludos a todos en Costa Rica.